Hermanas, hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, como cada semana, voy a tratar de compartir con ustedes otra parábola del Evangelio, ahora en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versos del 28 al 32, para que lo puedan comprobar cuando termine o antes de verlo, si quieren, todo. Miren, dice, esta parábola es muy pequeña, pero muy significativa en el sistema de Jesús para evangelizar a su pueblo. Él era muy pedagogo, siempre lo hacía, casi siempre todo con comparaciones muy bonitas, muy didácticas, que nosotros llamamos parábolas, pero que son ejemplos. Es la parábola de los dos hijos, se las voy a leer, son apenas 4 versículos. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo el hijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo lo mismo, y respondió el hijo: sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Palabra de Dios. Luego vamos a ver una pequeña y breve explicación, tan breve como es también la parábola. Dice: a los niños, a nosotros, a los que fuimos niños, cuando niños, nuestras mamás sobre todo nos aconsejaban acerca de las compañías, pero a los niños les gustaba jugar a los policías y ladrones. Según ellos, los policías son los buenos y los ladrones los malos. La mamá a su hijo le dice que no debe juntarse con fulanito. Todos ellos pasamos por eso, porque es malo. Que invite a casa al hijo de la otra vecina, porque él sí es bueno. Desde niños nos acostumbraron a catalogar a los demás, a dividirlos en buenos y malos. Los etiquetamos con mucha facilidad. A propósito, Jesús narró la parábola del hijo de 2 hijos muy dispares ante la orden del papá. Uno responde altaneramente que no va, pero luego se arrepiente y va a trabajar. El otro desde un principio dice que irá a trabajar, pero luego termina por no ir. Jesús, en su parábola, muy claramente les estaba demostrando a los altos jerarcas del pueblo judío, a escribas y fariseos, no todo lo que brilla es oro, que nos podemos equivocar en eso de pretender dividir a la gente en buenos y malos. Además, les adelantó que las prostitutas y los publicanos se les adelantarían en el reino de los cielos. Esta comparación de seguro les amargó la comida. El Evangelio está lleno de contrastes. Personas que aparentan ser buenos, luego descubrimos que son malos. En la parábola del hijo pródigo, el mayor, que se quedó junto a su padre, parece a
los ojos de todos al principio un hijo muy fiel, muy bueno. Pero resulta que cuando regresa su hermano, se descubre el fondo de su corazón. Era un individuo mezquino que se enfureció porque su padre le hacía una fiesta a su hermano. Ni siquiera, recordemos esta parábola, ni siquiera se atreve a llamarlo hermano, simplemente no quiere entrar a la fiesta. Va su padre a invitarlo y le dice: a mí ni siquiera te has dignado regalarme un cabrito, un borreguito para comérmelo con mis amigos, pero eso sí, viene ese hijo tuyo que se gastó tu dinero con rameras y le haces una fiesta. Dice: hijo mío, tu hermano andaba perdido y lo hemos recuperado. Es justo hacer una fiesta. La adúltera muchas veces, muchos de los que la iban con la piedra en la mano para apedrearla como mujer sorprendida en adulterio, recordaremos ya también ese pasaje, ciertamente eran unos adúlteros aquellos que pretendían hacerlo, pero habían tomado todas sus precauciones, nadie los había descubierto. Cuando vieron que Jesús escribía en el piso, se amedrentaron, tuvieron miedo que el maestro descubriera sus vidas que conocían, las escribiera en la arena y optaron por irse uno por uno, empezando por los más viejos. Temieron que su pecado de adulterio quedara al descubierto. Los que observaban cómo rezaba el fariseo en el templo, recordemos ese pasaje también de aquellos fariseos que llegaba con tambores y trompetas que iban acompañándole para dar limosna y decir: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquel que está allá, yo sí cumplo con la ley. Además, con un escándalo que aturdía a los demás que estaban en un hombre, pensaban que era un hombre muy santo. Los que veían al publicano al fondo del templo golpeándose el pecho, arrepentido en sus adentros, lo despreciaban como a un pobre diablo. Ante los penetrantes ojos de Jesús, se trastocaron los papeles. El malo era bueno y el bueno era malo. El joven rico, con la frente en alto, cuando le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: vende tus bienes, repártelos entre los pobres y sígueme. Puntualizó que desde su juventud cumplía la ley al pie de la letra. A la hora de decir que sí a Jesús, se vio que aquel muchacho no era la última Coca-Cola en el desierto. Prefirió su dinero a la llamada de Jesús. Un joven rico, un adolescente en ese tiempo, no podría ser rico. De seguro recibió herencia que, como no le costaba mucho, podría tan joven ser rico, pero amaba más al dinero que a la invitación de Jesús y se entristeció, dice la parábola, y se fue. En nuestro mundo continuamente nos encontramos con cizaña y trigo, buenos y malos. Jesús nos advierte que es peligroso pretender catalogar a la gente, que es muy fácil equivocarse y no vaya a ser que por cortar la cizaña podemos eliminar el trigo bueno y puro. Hay que tener paciencia y esperar el tiempo de la cosecha, porque solo a Dios le toca decir
quién debe ser quemado y quién debe ser colocado en los graneros del reino de los cielos. Que los niños jueguen a policías y ladrones es natural, son niños, pero que a los cristianos adultos y maduros en la fe se supone, nos pongamos a catalogar a los demás, creernos buenos y despreciar como malos a los que no piensan como nosotros, es un error garrafal. Entre tanto, procuramos que cuando nos entre la manía de señalar el granito de arena en el ojo ajeno, no olvidemos primero revisar el ojo nuestro, que puede haber allí una viga. Cuando tengamos ganas de apedrear a alguien por considerarlo malvado, que no se nos olvide que Jesús es maestro en escribir en el suelo nuestros pecados ocultos. De la parábola de Jesús también se desprende la responsabilidad personal para nuestro sí a la hora de la invitación que Dios nos hace a todos, porque Él quiere que todos nos salvemos. Concede su gracia a Dios a todos, pero no somos robots para concedernos la salvación así nomás porque sí. Tiene que contar con nuestro sí personal. San Agustín hizo una reflexión muy profunda que ya vimos hace 15 días, porque hace 8 días no subí nada porque eran fiestas patrias y estaba toda la gente ocupada. San Agustín decía que el que nos crió sin nuestro consentimiento no nos podrá salvar. La salvación es un regalo de Dios que quiere para todos sus hijos, pero depende de los hijos aceptar o no dicho regalo. Por eso existe el cielo y el infierno. La figura del Hijo del libro del Apocalipsis, donde se encuentra Jesús tocando a una puerta como un mendigo que implora le dejen entrar, es una realidad en nuestra vida. El Señor toca nuestra puerta y nos ofrece la salvación todos los días, pero solo nosotros podremos abrirle. A quien nosotros conocemos como el malvado Zaqueo, que se subió a un sicomoro para ver pasar a Jesús, cuando Jesús lo invita a bajar porque piensa hospedarse en su casa, lo dejó entrar. Zaqueo dejó entrar a Jesús y ya no pudo seguir siendo el mismo. Se arrepintió y prometió reparar el mal que había hecho a otras personas, y el Señor le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, verso 9. El buen ladrón también le abrió su corazón a Jesús cuando los tres se encontraban clavados en la cruz, y uno de ellos está insultando a Jesús diciéndole que si es el Hijo de Dios, ¿por qué no baja de la cruz, se salva a él y los salva también a ellos? Y Dimas le dice: tú y yo, reprendiéndolo, estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre no ha hecho el mal a nadie. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le responde: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La gran ilusión del pecador es decir mañana. La gran tentación es asegurar que mañana se le abrirá la puerta a Jesús, que mañana se convertirá. Pero la totalidad de los que están en el infierno un día dijeron lo mismo. El rico necio del Evangelio
planificó su vida también a largo plazo, según él disponía de mucho tiempo. No se esperaba la voluntad de Dios. Cuando éste pensó, ¿qué haré? Va a haber muy buena cosecha, no va a caber el trigo en mis graneros. Dijo, ya sé, voy a tumbar los graneros viejos y hacer unos nuevos mucho más grandes y así asegurar semilla para todo el año. Pensaba que tenía vida a largo plazo, según él, disponía de mucho tiempo. No se esperaba la voz que le dijo, insensato, hoy mismo morirás. Otro personaje fue el rey Baltasar, pensando que disponía de muchísimo tiempo. Entre tanto se las gastaba gozando de un banquete sacrílego, bebiendo en los vasos sagrados que una vez había robado del templo. Una mano misteriosa apareció delante de todos, escribiendo en la pared 3 palabras griegas, manete, kelfares, que significan: has sido pesado, has sido encontrado falso, morirás. Y en esa misma noche murió Baltasar a manos de los enemigos que asolaban su reino. El hoy es para nosotros de mucha importancia, el minuto presente. No somos y dispondremos de un minuto más. Por eso el Salmo recomienda, ojalá y escuches hoy su voz, la voz de Dios que nos convida a mantenernos de corazón en su reino. Dios quiere hoy nuestro sí incondicional. Nuestro sí a Dios, nuestra conversión es indispensable para poder salvarnos. Jesús nos decía, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, el sí a Dios consiste en obrar como el hijo diplomático de la parábola que dijo sí a su papá, pero que luego hizo lo que le dio la gana y no lo que Dios manda. Es muy fácil creerse uno bueno por prácticas de piedad que uno escoge a su antojo, a su gusto, a su comodidad. El bueno es solamente el que hace la voluntad de Dios. Jesús estaba predicando. Le llegaron a decir algunas personas que lo buscaban su madre y sus hermanos, o sea, sus parientes más cercanos. En esta oportunidad Jesús la aprovechó muy bien para decirles y acentuar que su verdadera familia estaba formada por los que hacían lo que Dios mandaba. Las palabras de Jesús fueron: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahí está la verdadera religión. No lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Dios manda. Jesús por eso a sus apóstoles les decía: ustedes serán mis amigos si cumplen mis mandamientos. Nada de querer llamarse amigos de Jesús si vamos por un camino que no es el de Jesús. Hace poco escuchaba en un programa de la radio, yendo en camino en mi trabajo, como un espiritista hablaba del Divino Maestro y aconsejaba poner un vaso de agua en la mesa y durante varios días efectuar algunas prácticas milagrosas. Qué fácil es servirse del Divino Maestro para hacer lo contrario de lo que Jesús, el verdadero Maestro, ordena.
El gran consejo de la Virgen María, seguidora de Jesús, es: hagan lo que Él les diga. Ese es el camino para poderle decir a Dios nuestro sí, es que nuestro sí es de todo corazón. Nuestra vida está en relación con el sí que nosotros le demos a Dios. El que cumple lo que Dios manda, dice el Salmo primero, va a ser como un árbol junto al río. Esto ya lo vimos. Cuando alguien va por un camino de justicia, el camino de Dios, se manifiesta serenidad en su rostro y gozo espiritual. Es un árbol que se reconoce por sus frutos de honradez, de justicia, de amor y de paz. Ahí está Dios. Cuando alguien anda en malos caminos, hay algo que lo turba, que le impide ser feliz. No tiene la bendición de Dios, va desorientado, fuera de ruta, siempre viendo para todos lados porque sabe que su vida corre peligro. Por ejemplo, tenemos aquellos que, si habiendo sido buenas personas durante mucho tiempo de su vida, por hacer dinero con rapidez y con mucha facilidad, se enrolan en el crimen organizado y pensando por hacer feliz a su familia, asegurándola económicamente, no viendo que nunca jamás podrán salirse de ahí si no es mediante la muerte. Y ponen en peligro también a los suyos, para quienes pusieron de pretexto meterse en ese tipo de negocios. Jesús dijo también que una cosa es que nuestra vida pueda estar cimentada sobre una roca o sobre la arena. Jesús llama tonto al que construye su casa sobre arena y llama sabio al que construye su casa sobre la roca del Señor. Como misionero me ha tocado constatar esto durante muchas veces. Personas a quienes muchos conceptuábamos como muy dichosos, de pronto se les viene el mundo abajo, y no me refiero a los negocios, sino al gozo espiritual. Si se busca un poco, se encontrará la razón profunda. Habían cimentado su casa sobre la facilidad de la arena. Toda nuestra vida se va encaminando hacia el día final, cuando para siempre seamos catalogados definitivamente. A unos se les llamará malditos, a otros benditos, según lo que hayamos sido en la tierra, cizaña o trigo, según que hayamos construido nuestra casa sobre la arena o sobre la roca de la fe, sobre la roca de Cristo. Lo importante es el examen sincero de nuestro corazón, que lo externo es muy engañoso, se presta a falsas apariencias. Podemos llevar una una vestidura blanca como la del fariseo, aparentar bondad, en nuestro interior ser gente mala. Nuestro corazón es sumamente engañoso, decía el profeta Jeremías. Por eso debemos escudriñarlo muy bien. Debemos estar pendientes de todos nuestros actos, de nuestra conciencia. No nos debe importar tanto la balanza con que el mundo nos pesa, sino la que debe interesarse es la balanza de Dios, que es el único que tiene el peso perfecto. En su bondad, Dios nos ha enviado una atenta invitación para que seamos partícipes de su reino de justicia, de amor y de paz. Podemos actuar como el hijo diplomático que dijo sí, pero que no obedeció lo que el padre le mandaba, o como el hijo rebelde, que ya muchas veces hemos dicho no al Señor, pero que
nos arrepentimos y decimos que sí en nuestro interior, que ese no puede ser cambiado por un sí de corazón como el del joven, el de la Virgen María o el de otros muchos santos que en la historia. Nuestro repetido no al Señor debe convertirse en un hágase en mí según tu palabra. Entonces vamos a hacer esos árboles junto al río con frutos de santidad toda la vida. Sabremos entonces que nuestra casa fue edificada, cimentada sobre la roca de nuestro Señor Jesucristo. Espero de todo corazón que esta parábola les guste, aunque muy pequeña, y que si les gusta, por favor, con unas manitas así, compártala con los amigos, con parientes, en su trabajo, en su medio de diversión, compártanla y suscríbanse para que sigan motivándome a continuar con este pequeño jarrito de agua en el camino de la sed de justicia a los ojos de Dios. La próxima semana nos vemos. Me despido, sino antes desearles la bendición de Dios y pedirles que pidan también para mí la suya. Hasta la próxima, no se pierdan el próximo caso, más o menos a la misma hora y en el mismo portal. Que Dios los bendiga, su amigo Pepe Otilio y hermano en Cristo.